Hermanos, en el día de hoy hemos traído un tema, está relacionada con las Sagradas Escrituras, la importancia, el por qué debo leer la palabra de Dios. ¿Por qué debo leerla? ¿Por qué debo escudriñarla? ¿Por qué la debo conocer? ¿Por qué me debo instruir en ella? Sucede algo cuando pasamos tiempo en la vida cristiana, los que llevamos más de 20 o 30 años en este camino. Empieza la palabra a perder importancia. Ya no la leemos tanto. Ya es posible que no la estemos apreciando igualmente, que no le estemos dando la importancia de vida. Parece que sus palabras ya no están tocando nuestras vidas, no están cobrando ese gran interés que cobraba en los primeros años de vida cristiana. Pero hoy les animamos a que esta actividad de leer la palabra la pongan cada día más por obra para que puedan ver maravillosos cambios en nuestro corazón y en nuestra mente y sobre todo en nuestra fe. Hermanos, el por qué debo leer la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, porque en ella hay vida espiritual. En la palabra de Dios hay vida espiritual. ¿Pueden recordar cuando el enemigo de nuestras almas se acerca al desierto en el ayuno a tentar al Maestro? Una de esas palabras que el enemigo le dice al Señor, las encuentra en Mateo capítulo 4 en el versículo 3. Busquen en su Biblia. Mateo capítulo 4 en el versículo 3. Allí dice la Biblia que vino el tentador y algo le dijo al Señor. Le dice al Señor, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y escuchen la respuesta. Las 3 veces que lo tentó, él le dice al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor da esta siguiente respuesta. Y él le dijo, y él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. Hermanos, nosotros no dependemos solo de un sueldo, de un salario, de lo que vemos, de lo que nuestros ojos pueden observar, pero el Señor dice que nosotros trae vida cuando leemos su palabra. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá, sino de toda palabra, porque esa palabra está alimentando nuestro corazón, está alimentando nuestra mente, nos está impartiendo vida, nos está impartiendo moral, esperanza, fe. Y allí es donde la vida del hombre y la mujer cristiana consiste también en llevar este otro camino, el camino espiritual. ¿Por qué debo leer la palabra de Dios? Porque contiene eternidad. Ahí se reveló la eternidad del hombre. Nos lo dice el Señor en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, dice, porque tiene eternidad, dice ese texto. Pues vamos a leerlo, vamos a estudiar. Hoy es un estudio bíblico más que una predicación. Allí en Juan 5:39, el Señor le dice a sus discípulos, escudriñen las Escrituras. No es simplemente leerla, es estudiarla, es examinarla. Es para que meditemos en sus estatutos, en sus mandamientos. Dice el Señor, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna. Así hay muchas personas, solo les parece que hay vida eterna, pero no solo debe parecer que hay vida eterna, hay vida eterna. Dice, a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna y ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Vamos a encontrar en ellas quién era Jesús, cómo hablaba Jesús, el carácter de Jesús, los mandamientos de Jesús, los sueños de Jesús, todos los acontecimientos que sucedieron, todos los milagros, todo lo tocante, como dice la Biblia, al verbo de vida, todo lo referente a la eternidad. ¿Qué va a pasar con nuestro espíritu? ¿A dónde van a ir los salvos? ¿Y a dónde irán los que se pierden? Eso y muchas cosas más vamos a encontrar escudriñando la palabra del Señor. ¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Hermanos, porque no podemos seguir equivocados. Muchas personas tienen basada su fe en historias, en familiares, en tradiciones. Pero aquí no es como de pronto le enseñó un tío en algún tiempo o una abuelita en algún tiempo. Hoy son tiempos en que debemos ir nosotros mismos a la palabra de Dios, como dice Mateo 22, 29. Allí dice la Escritura, entonces respondiendo Jesús dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Usted puede ignorar de muchas profesiones, puede ignorar de muchas cosas en esta vida, menos de lo que la palabra de Dios nos quiere informar, porque son noticias eternas, son noticias que necesita el ser humano del consejo divino. Cuando dice el Señor, erráis por esto, le estaban preguntando si una mujer enviudaba 7 veces, ¿con cuál de ellos se quedaría en el reino de los cielos? Y ahí es donde el Señor pronuncia esta palabra. ¿No están ustedes equivocados? ¿No es esto ignorancia? Y les responde, en el reino de los cielos ustedes no se casan ni se dan en casamiento. Eso y muchas cosas más son las que las personas se están perdiendo de conocer de las noticias del cielo. Porque el cielo y la tierra fueron hechos, según lo dice la Escritura, por la misma palabra. ¿Por qué debo escudriñar la palabra de Dios? Porque debemos tener una fe bíblica. Debemos levantar nuestros hijos y familia en una fe bíblica. No en una fe que alguien nos cuente. Según Juan capítulo 7, en el verso 38, así lo dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura. Uno puede preguntar, ¿cómo cree usted en Jesús? Dice, como me lo enseñó papá, mamá, tío, abuelo, vecino. Es más, algunos ni creen. Pero aquí dice la palabra, como dice la Escritura. Va a suceder algo en nuestro interior. Si crees en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua de vida. Es que todas esas cosas que están muriendo, todas esas cosas que han muerto, la fe, el amor, la esperanza, todas esas cosas, el optimismo,
Todas esas cosas, según la Escritura, ella las mantienen vivas, porque este es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. ¿Por qué debo escudriñar las Escrituras? Es el tema de hoy. Porque es de inspiración divina, según 2 de Pedro 1:21. La Biblia tiene inspiración divina, 2 de Pedro 1:21. Dice la Escritura en ese texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no fue un antojo de Pedro, de Pablo, de Moisés, de los profetas, de los escribas. Fue una voluntad divina. Fue el Espíritu de Dios inspirando al espíritu del hombre, trayendo revelación, porque esa es la forma en que Dios le habla al hombre, su espíritu a nuestro espíritu. Pero hay algo en que podrá usted notar un cambio, y es cuando comience a escuchar la voz de Dios. Y es cuando la Biblia dice, sino que los santos hombres de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas de santidad. Cuando empezaremos a santificarnos, en ese mismo momento, la palabra de Dios se hará más clara, la revelación se hará más clara. Podremos escuchar en nuestro interior la revelación por el Espíritu de Dios. Y allí fue cuando esos grandes hombres de Dios, dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Ahí es donde la voluntad humana recibe la voluntad divina y fue plasmada en ese maravilloso libro que estamos leyendo hoy. Hermanos, debemos leer la palabra y escudriñarla porque en ella hay cambios. Ella produce cambios según la Escritura. Es empezar el pueblo de Dios a leerla y empieza a suceder algo en nuestro interior, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva, es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta el tuétano de los huesos y discierne las intenciones de la mente y del corazón. Mire por qué produce cambio, 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 16. ¿Por qué produce cambios? 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Algunos dicen, yo creo es en el Nuevo, yo creo es en el Antiguo. En algunas cartas de Pedro o en algunas cartas de Pablo, en algunas palabras de Jesús y en otras no. Creo en unos pasajes, en unos milagros, pero en otros no. Dice aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Porque tenemos que reconocer que hay ignorancia espiritual. Podemos estar en momentos donde la tecnología está llenando el planeta. Los conocimientos de toda ciencia están, hermano, a nuestro alcance, pero este libro sigue vigente y dice que es útil para enseñar. Él nos sacará de toda ignorancia espiritual. Muchos creen más en las cartas, en el tarot, en los brujos, en los adivinos, en agüeros, más que en la palabra. Esta palabra me va a enseñar todo lo que necesito saber para ser un hombre o una mujer de fe. Y dice que es útil para redarguir, porque puede
el ser humano estar cometiendo pecados que no le parece que estuviesen mal. Dice, a mi parecer, no estoy haciendo nada malo, pero cuando empezamos a leer la palabra, esta palabra empezará a redarguir, empezará a tocar nuestro corazón y a mostrar nuestra verdadera condición y empezará a alumbrar nuestra conciencia, porque ella tiene esa propiedad de redarguir, es más, dice, y de corregir, porque nos lleva a hacer cambios. Nos aparta del odio, del rencor, de la falta de perdón, de cosas deshonestas que estemos hablando o pensando o actuando, porque ella empezará a corregir y a instruirme en justicia, dice la Biblia, en lo que es verdaderamente justo, porque los hombres pierden la noción de la justicia, de la equidad, y solo se recobra estudiando, leyendo y escudriñando este maravilloso libro. Dice, porque tiene un fin, dice el siguiente texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No hay otra forma de ir alcanzando como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va tomando tiempo, la palabra lo va alimentando y nos va a hacer crecer a la estatura, dice la Biblia, del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué debo escudriñar las Escrituras? Porque con ellas se va a juzgar a todo ser humano. Escuchen esto. Vaya a su Biblia y busquen el libro de Juan, capítulo 12, verso 48. Juan 12, 48. Muchas personas dirán, la Biblia poco me importa, es un libro arcaico, está mandado a recoger. Eso han querido hacer desde mucho tiempo atrás y la Biblia cobra cada día más valor. Cada día se imprime más y llega a más hogares. La Biblia dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, porque aquí hay una situación importante. Recibir a Cristo en su corazón y recibir su palabra. Muchas dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. El Señor dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, dice el Señor, ella le juzgará en el día postrero. Cuando partamos a la eternidad, uno de esos libros, dice que los libros serán abiertos y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y uno de esos tantos libros son las Sagradas Escrituras. Juan le preguntaba al Señor en la visión del libro de Apocalipsis, veía un ángel con un librito en la mano y le preguntaba qué era aquello. Dice, ese es el Evangelio con el que se va a juzgar las naciones. Este libro es el libro que será abierto en aquel día. Pero si lo estamos viviendo, si lo estamos practicando, no hay nada que temer. Si estamos viviendo a la luz de su palabra, según este libro, el tiempo se acerca. En otras Biblias dice el tiempo se ha terminado. Algunos lo leen. Algunos leen este libro. Otros los oyen. Pero la Biblia dice, debemos leerlo, debemos oírlo
y debemos practicarlo. Apocalipsis 1:3. Debemos leer la Escritura porque el tiempo se ha terminado. Dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Esto es un privilegio, es una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen la profecía y practican o guardan las cosas en ellas escritas. Ahí está la clave, leerla, oírla y practicarla, porque el tiempo está cerca. Cielo y tierra pasarán, y sus palabras no pasarán. Ciertamente, ni una jota ni una tilde que está en este libro se dejará de cumplir, por lo cual es muy importante para nuestras vidas estar a la vanguardia de las noticias que fueron plasmadas en este libro. Hermanos, ¿por qué leer la palabra de Dios? Y es porque nuestra fe está fundamentada allí. En ellas, si las leemos, si creemos en sus pasajes, aumentará nuestra fe. Según Romanos 10:17, debemos leer la palabra de Dios, porque no hay otra forma de obtener fe. Muchas personas tienen basada su fe en sí mismos, en su autosuficiencia, pero nuestra fe está basada en aquel que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. En el libro de Romanos 10:17 dice, así es, o así que la fe es por el oír. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando asistimos a las reuniones y prestamos oído inclusive a estas predicaciones por estos medios, la fe se aumenta. Algo empieza a suceder. Cuando empezamos a tomar bien en serio, a enamorarnos y a creer con toda pasión lo que este libro se encuentra, podrá hallar cambios extraordinarios en su interior. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Allí es donde llega. Cuando leemos esos pasajes de lo que Jesús puede llegar a ser, cuando hay un hombre o una mujer que cree plenamente y con toda confianza en sus promesas, porque está llena de promesas. Es más, dice, aquel en que nos ha hecho esperar. Hermanos, debo conocer la palabra. Debo escudriñar la palabra, porque ¿de qué forma puedo defender mi fe? Así lo dice Pedro en su primera epístola 3:15. Debo volverme cada día un maestro de ella, debo escudriñarla. Muchos cristianos simplemente la escuchan hoy, una hora, media hora, y no vuelven a escudriñarla, a tomarla en toda la semana. Y cuando demandan algo acerca de las cosas en que nosotros creemos, no podemos defender nuestra causa. Pero acá aconseja, primera de Pedro 3:15, dice, si no, santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Esta es la forma de las personas defender la causa de Cristo. No es peleando con los de otra religión. No es armando conflictos en su casa por la fe.
Porque algo sucede cuando alguien empieza a conocer de Dios y empieza a atacar su familia, atacar sus seres queridos. No, es argumentando lo que dice aquí. Es estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y con respeto y con reverencia a todo aquel que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Todos nosotros debemos, como cristianos o simpatizantes de la fe cristiana, estar preparados, porque hay personas que dicen, pero ustedes ¿en qué es que esperan? ¿En qué consiste su fe? ¿Qué es lo que usted habla de la vida eterna? ¿Qué dicen las profecías? ¿Habla la Biblia de Satanás? ¿Habla de los ángeles? ¿Habla de esto o aquello? Hay tantas preguntas que tienen las personas y nosotros como cristianos, a veces con 5, 10, 15 años en la fe, no podemos dar respuesta y tenemos que salir avergonzados porque no estamos preparados. Cuando nosotros llevamos ya un tiempo en la palabra, debemos ser diestros en ella, estar preparados, escudriñando, porque a veces pasamos horas, días, frente a la televisión, revistas, sabemos de todo, nos reunimos con personas y hablamos de tantas cosas menos de Dios. Y este puede ser nuestro gran pecado como cristianos, que nos avergonzamos de la fe. Nos avergonzamos de nuestro cristianismo. No nos sentimos seguros de lo que tenemos. Hermanos, ¿por qué debemos leer y estudiar las Escrituras, la palabra de Dios? Porque su exposición nos hace responsables. En el mismo momento que apareció en la historia estos mensajes plasmados por escribas, fariseos, por estudiosos de la ley, el Señor dijo en Juan 15:22, Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tenemos excusa por nuestro pecado. Ahora este libro ha sido publicado en todos los idiomas. Está llegando al rincón de este planeta. Y dice la Biblia, y será predicado para testimonio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el Evangelio, el apóstol Pablo decía lo siguiente, que el Evangelio no es solo buenas nuevas, es poder de Dios. En el Evangelio se esconde el poder de Dios. Cuando lo hablamos con fe, cuando predicamos con fe, cuando predicamos convencido de lo que dice este libro, cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas. Cuando creemos que este Evangelio es poder, matrimonios se pueden restaurar. Drogadictos pueden cambiar. Personas pueden ser transformadas. Enfermos terminales pueden ser sanos. Según lo que dice Romanos capítulo 1 en el verso 16, encabeza esta porción. Antes de Pablo decir que ese evangelio contiene poder, primero enseña
que para que conozca el poder que está escondido en esa palabra, no se avergüence de la palabra. Porque dice el Señor, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de ti en el reino de los cielos. Romanos 1:16 dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo le hablaba a los reyes, a los príncipes, a los condes, a todo el mundo, a toda raza, pueblo y lengua. Donde quiera que iba, este perseguidor que fue de la iglesia se enamora de esta palabra porque encontró en ella que cosas sucedían cuando se predicaba, que los enfermos se sanaban y los hombres cambiaban. Y Pablo enseña aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, y dice, ¿por qué? Si a usted le preguntan por qué a usted no le da pena predicar, dice, porque es poder de Dios. Sé lo que puede pasar en el corazón de un hombre si logra entenderlo. Porque en ella hay fe, en ella hay unción, en ella hay poder, porque es poder de Dios para salvación. Por la fe en ella se puede transformar una economía. Se puede cambiarle el pensamiento maligno del hombre. En ella hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y después al griego. Puede ser guerrillero, paraco, colombiano, americano, de la tendencia, raza, pueblo que sea. Tiene el poder de crear la mente de Cristo. Él contiene, esa palabra, grandes cosas y secretos que el mundo desconoce porque no escudriñamos su palabra. Hermano, quiero exhortarlo, animarlo a que se preocupe un poco más por estudiar esa palabra, por leerla. Muchos, cuando llega el momento del culto de la predicación, desempolvan la Biblia. Y si no alcanzaron a ver esta transmisión, dirán, otro día la oiré. Pero lo bueno es que si nosotros desayunamos, almorzamos y comemos, y nuestro cuerpo necesita ese mantenimiento, ese alimento, ser nutrido por ello, cuánto más nuestro espíritu necesita del buen alimento de la palabra, como le dijo al maligno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Quiero que haga una oración conmigo y le dé gracias por lo que ha escuchado hoy. Dejarle la inquietud a usted de escudriñar las Escrituras, así no pueda volverle a predicar o no pueda volver a tener los medios para escucharla, ha sido lo más trascendental en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, te doy gracias por haberme hecho ministro de tu palabra. Me siento orgulloso, Señor, de llevar este mensaje de fe a todas aquellas preciosas personas que nos escuchan hoy. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, ponga en sus corazones paz. Gracias, Señor. Bendícelos, Señor. Que esta palabra no regrese vacía. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima transmisión.